Marx. Materialismo dialéctico. Fíjense la fecha de la vida de Marx, abarca casi todo el siglo, 1818, ¿sí? Esperen que ajusto acá un poquito, así se ve bien el PowerPoint. 1883. Lo que vamos acá en esta clase es hacer una breve presentación brevísima de los manuscritos económicos filosóficos escritos en 1844, en donde Marx habla de la alienación del trabajo. Yo hice una selección de pasajes de este texto con el fin de marcar algunas cositas y que también se pueda relacionar con el planteo, van a ver que se puede relacionar perfectamente con el planteo de Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. Dice, el trabajo alienado, ¿no? Hemos mostrado que el trabajo se degrada a nivel de una mercancía más miserable, que la miseria del trabajador se encuentra en proporción inversa a la fuerza del volumen de su producción, que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital. En esta relación que nosotros habíamos visto en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿se acuerdan que el esclavo era quien tenía en su poder la voluntad de mover o de transformar o de producir el movimiento en esta relación dialéctica cuando el esclavo disolviera su yo y se diera cuenta que él era el que tenía la relación directa con el producto del trabajo, ¿no? La relación inmediata con el producto del trabajo. Y que en cambio el amo la tenía mediata, ¿sí? Marx está de acuerdo con la dialéctica hegeliana. Lo que no está de acuerdo, y es acá donde viene el problema, es que él considera que todo el planteo de Hegel es un planteo abstracto. Y lo acusa de eso. En vistas a que si realmente se hubiera conseguido la superación y el reconocimiento, la época de Hegel debería ser la época en que la gente vive más plenamente, ¿no? Porque se habría alcanzado, habría sido el momento del fin de la historia y se había alcanzado el máximo desarrollo del espíritu, por decirlo de alguna manera sencilla. Marx señala entonces cómo puede ser que siga habiendo gente que vive en una condición espantosa, en donde está sometido a tener que simplemente trabajar para subsistir, ¿no? No nos olvidemos que Marx, si bien es alemán, vive en Inglaterra y ve las consecuencias de la revolución industrial, ¿no? La explotación del trabajo infantil, las minas, en fin. Entonces, ahí señala, la humanidad tendría que ser mejor, deberíamos ser todos más humanos y sin embargo estamos siendo testigos de una situación realmente terrible, ¿no? Respecto de qué es ser humano y de sus consecuencias, beneficios, sus connotaciones, ¿sí? Entonces va a decir, el trabajador se torna más pobre cuanto más riqueza produce. Cuanto mayor poder y volumen, incrementa su producción. ¿Por qué? Porque el producto vale menos, ¿no? En la sociedad capitalista, cuanto más producís, más barato se vende lo que producís. El trabajador se convierte entonces en una mercancía, y ahí pensemos en esta idea de mano de obra, de fuerza de trabajo, ¿no? Que se cosifica al trabajador.
La desvalorización del mundo del hombre crece en proporción directa a la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancía, se produce a sí mismo y al trabajador como una mercancía. O sea, lo que señala acá en este pasaje Marx es la obvia cosificación del trabajador, ¿no? Porque el trabajador es una mercancía más en este proceso de producción capitalista, ¿sí? Alienación y objetivación. El objeto que produce, el producto, se enfrenta al trabajo como ser ajeno. Esto es lo mismo que habíamos visto en Hegel, ¿no? O sea, el hacer del trabajador, del esclavo, produce un objeto. Ese objeto no le pertenece al amo además, ¿no? Pero no le pertenece para nada. Se le presenta, pese a que es de su propia producción, se le presenta incluso ante sí mismo como algo absolutamente diferente a él, como algo ajeno, ¿no? Pero además, en sí tiene un valor independiente de el que lo produce, ¿no? El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado, ¿no? O sea, el resultado de esa acción que debería ser una acción que humaniza a la persona, es objetivado, es ajeno, es alienado al trabajador y al proceso, ¿no? La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece como la desrealización del trabajador, la objetivación como la pérdida del objeto y como el sometimiento servil a él, la apropiación como alienación, como enajenamiento. O sea, además de que el producto le es ajeno, el proceso también le es ajeno. No es un proceso, por otra parte, ¿no?, que lo enriquezca como ser humano, que mejore su situación espiritual. En sí mismo es un proceso diferente del externo. El proceso, el trabajo en sí, es un proceso alienado, el resultado es un resultado alienado, ¿sí? El producto es alienado, el proceso es alienado y además el hombre es tratado no como hombre, sino como mercancía. El producto es solo el resumen de la actividad, de la producción. Así pues, o sea, el producto es el final de esta producción, ¿no? Es la enajenación, la producción misma, ser enajenación activa. La enajenación de la actividad de la enajenación. O sea, la actividad es enajenada, el producto es enajenado o alienado. O sea, esto de alienado sería ser otro distinto de uno, ¿no? Entonces, en la alienación del objeto del trabajo se resume solo la alienación, la enajenación en la actividad del trabajo mismo. O sea, tanto la actividad como el producto son ajenos y alienados. El trabajo es externo al trabajador, ¿no? Es decir, no pertenece a su esencia. Acá viene el otro tema, ¿no? Encima, ¿no? El trabajo en sí mismo, que debería ser algo que enriquezca y mejore al individuo, es también como trabajo una cosa alienada, ¿no? Consiste, por ende, en que el trabajador, en vez de afirmarse en su trabajo, o sea, de sentirse mejor y firme, se niega a sí mismo, ¿no? No se siente bien, sino desdichado. No desarrolla ninguna energía física o espiritual, sino que maltrata a su físico y arruina su espíritu. El trabajador solo siente por ello que está junto a sí mismo fuera del trabajo. Y que en el trabajo está fuera de sí. Es un trabajo forzado. O sea, el trabajador no disfruta, el trabajo que hace no lo enriquece, no lo mejora como ser humano, no mejora su espíritu, ¿no? Sino que al revés, hay un maltrato al espíritu y incluso a su físico. El hombre no se siente a gusto en el trabajo y ese trabajo va a ser un trabajo fuera de sí, entonces, un trabajo que vamos a llamar trabajo forzado. Y entonces dice que se llega al resultado de que el hombre, o sea, el trabajador, solo siente que actúa libremente en sus funciones animales: comer, beber, procrear, a lo sumo la vivienda, en el adorno.
y en sus funciones humanas solo se siente un animal. O sea, acá el contraste que marca Marx es: el hombre se siente bien cuando está en su casa, el fin de semana, mientras come, mientras tiene sexo, a lo sumo se siente bien en su casa y por el adorno, pero en cambio en una acción, porque el trabajo humano es la acción humana por excelencia, ¿no? O sea, cuando uno trabaja debería estar consiguiendo ser uno mismo, ¿no? O sea, esto es como que acá se ve lo que para nosotros, de manera llana, sería esta concepción de trabajar es un castigo, ¿no? Y en realidad el trabajo debería ser justamente lo opuesto, debe ser el lugar donde la persona se realiza, no donde la persona se niega a sí misma, ¿no? Pero dice Marx, y para Marx todo trabajo es alienado, que en el trabajo el ser humano no se siente bien. Se siente bien cuando está cumpliendo las funciones que cumpliría cualquier animal, ¿sí? Y entonces va a marcar que dice: el hombre se prueba como ser genérico en la elaboración de un mundo objetivo. O sea, el hombre se prueba como hombre cuando está creando ese mundo objetivo. Y ese mundo objetivo encima es alienado, es ajeno, la acción es ajena, o sea, la acción del trabajo es alienada, lo aleja cada vez más de su esencia, ¿no? Esta producción es su vida genérica activa, o sea, esta producción es la que caracteriza, o sea, esto del trabajo y este trabajo alienado es lo que está caracterizando al hombre como hombre, ¿no? Entonces, a través de dicha elaboración, la naturaleza aparece como la obra y la realidad del hombre. El objeto de trabajo es, por ello, la objetivación de la vida genérica del hombre, ¿no? O sea, la vida misma del hombre se transforma en ese objeto que produce, ¿no? O por lo menos pareciera ese el objetivo, ¿no? En la medida que este no solo se duplica como en la conciencia intelectualmente, sino en un modo activo real, y por eso se contempla a sí mismo en un mundo creado por él. Por ende, en la medida que el trabajo alienado despoja al hombre de su objeto de producción, lo despoja de su vida genérica. O sea, esta cosa de producir un objeto que me es ajeno, y sin embargo, este es el sentido de mi vida, ¿no? La producción de ese objeto, esta objetivación de mi vida, ahí la verdadera, el mismo objeto de producción despoja al hombre de su vida genérica, o sea, de su verdadera vida, de su verdadero sentirse pleno, por decirlo así, de su verdadera esencia, ¿no? Y entonces dice: transforma su preeminencia por sobre el animal en desventaja que les arrebatada su vida orgánica a la naturaleza. Entonces, el punto es tan serio que se le arrebata la propia vida al hombre, ¿no? En el fondo, en este planteo estarían mejores los animales, ¿no es cierto?, que nosotros. Y esto es un planteo que es serio porque Marx lo ve en todos los trabajadores, ¿no? Porque todos trabajamos para tener dinero para comer, ¿no? Porque ese es el proceso. El proceso es obtener o crear un objeto para obtener dinero, para comer, para alimentarme, para estar bien, ¿no? Y no un objeto que me enriquezca a mí mismo, ¿no? Entonces, él va a decir que son muy poquitos. Puede haber alguna excepción, pero en algún lugar lo dice, no en este texto, pero todo el trabajo, si no, es alienado, ¿no? El ser genérico, las consecuencias del trabajo alienado, entonces, el ser genérico, el hombre, o sea, el hombre mismo, tanto su naturaleza como su capacidad genérica individual, es un ser ajeno a él, en medio de su existencia individual. Aliena al hombre tanto de su propio cuerpo como de la naturaleza externa, como de su ser espiritual y su esencia humana, ¿no? O sea, este trabajo así planteado es alienante en todos los sentidos. Aliena al hombre respecto del hombre. Y esta es para que reflexionemos y analicemos el texto de Kant y, como les dije, se puede relacionar con
el texto de Hegel de la otra clase.